Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión de Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Estamos empezando semana 2 de septiembre del 2019, empezando semana, empezando mes. Se acaba señoras y señores, entramos al último trimestre del año, ya casi puro Halloween y Navidad y se acabó. Y bueno, empezar el 20, primero Dios. Le saluda un servidor, Alfredo Ortiz, y hoy me acompaña mi amigo periodista Alberto Sarmiento, director de IPTEX. Alberto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿no? Tardes, sí. Tardes para todos. Y aquí estamos, a la orden. Oye, pues traes un tema interesante. Empecemos por ahí, clásico, obligado, tenemos que referirnos al informe que hizo el día de ayer el presidente López Obrador, pero vamos empezando con algo que está más calientito y sobre todo que es tema local. Se habla de un desfalco, Fraude, sí, un fraude al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California. ¿Cómo está la onda, Alberto? Mira, ese tema lo acabo de retomar esta mañana con Salvador Morales Rubí, delegado del IMSS en Baja California. Pues como sabemos, ¿no? La semana pasada, creo que fue como por ahí del jueves, viernes, trascendió y se hizo público este fraude por 1,000 millones de pesos. O sea, es una cantidad exorbitante. Yo creo que si me apuro, yo creo que para el 2090, yo creo que sí, ya trabajando todos los días, le puedo llegar a ese billetillo. No, yo le comentaba hoy a Salvador, que el caso de el decomiso que le hicieron al chino-americano, el empresario. Chen Li Jigong. Fueron dólares, pero convertidos a pesos eran como 2,600 millones de pesos. Y aquí estás hablando de 1,000 millones de pesos. Ayer publicamos ahí en HIPTEX una parte de la investigación que estamos llevando ahí, porque fue muy escueto, fue todo lo que dijeron, nomás patrimonio, 1,000 millones de pesos. Punto que las autoridades centrales del seguro estaban investigando y se acabó, fue muy, muy escueto, pero de una resonancia claro muy alta. Bueno, Chava nos dijo hoy, Chava porque pues... Sí, así lo conocemos. Aquí lo conocemos Chava Morales. Chava Morales. Saludos. Él nos dijo que, me comentó que, confirmó que sí, no quiso entrar en detalles. Nosotros publicamos hoy que es una red donde hay en su mayoría funcionarios o ya algunos exfuncionarios de la delegación del IMSS en Baja California, que fue montada por lo menos desde hace 5 años. La auditoría que se practicó fue por lo menos hace de 5 años para acá. Quiere decir que podría ser más tiempo. Más tiempo y obviamente el daño patrimonial aún mayor. Esta auditoría que se practicó fue hace 5 años. ¿En qué consiste el daño patrimonial? Que algunos empresarios, en lugar de pagar las cuotas patronales al IMSS, como marca la ley, ellos triangulaban ese pago a través de una empresa de consultoría dirigida por el hijo de Víctor Clemente Galván, de nombre Israel Clemente. Víctor Clemente firmaba hasta el viernes como subdelegado del IMSS en Tijuana. Sin embargo, llegó a tener cargo de director administrativo. Antes estuvo en Tecate. O sea, en los últimos 6 años él ha estado con un muy bajo perfil en la delegación del IMSS. Y esta red se creó para desviar. Tú como empresario, en lugar de ir al seguro a pagar obligadamente tus cuotas patronales de acuerdo a la cantidad de empleados, de trabajadores que tengas, del salario que perciban y lo que marca por ello el propio instituto, tú ibas a esa empresa y con ella te arreglabas. ¿Qué te garantizaba esa empresa? Obviamente que si pagabas 100 pesos, decir,
al seguro, ahí a esa empresa le tendrías que pagar menos. Tú como empresario salías ganando porque no te ahorrabas, entre comillas, un buen porcentaje. ¿Y qué ganaban los de esa empresa y los funcionarios, o si le podemos llamar funcionarios o servidores públicos? Pues que ese dinero no entraba ¿cómo se llama? A las arcas, a las finanzas de la dependencia, te quedaban con ellas. ¿Qué les garantizaba a esta empresa? Impunidad. No iban a ser molestados, no iban a ser requeridos, no iban a ser sancionados, no iban a ser verificados. Te ponía el ejemplo yo, se lo comparto aquí a los televidentes. ¿Qué pasa? Haz de cuenta los inspectores de verificación aquí del municipio, pues un ejemplo, ¿no? Más concreto. Hay negocios que cierran tienen horas extras. Bueno, ¿qué pasa? Esas horas las tienen que pagar al gobierno municipal. Aquí es una empresa que las cobraba. Y nadie molestaba a esos restaurantes, establecimientos, porque esa empresa estaba conformada por las personas que estaban o tenían la obligación de verificar y sancionar a esas empresas. Era una impunidad, era una protección que se le brindaba. Así operó, es lo que tenemos ya investigado durante más de 5 años. Curiosamente, y lo publicamos y hoy lo confirmó Salvador Morales, es que el sector más beneficiado con esta manera de trabajar era el sector de la construcción, porque era la que menos reportaba el pago de cuotas obrero-patronales. El hecho muy significativo es que, por ejemplo, en Ensenada, y eso fue lo que confirmó hoy el delegado, nos confirmó, es que se detectó la anomalía cuando vieron que la cantidad que se recaudaba por concepto de cuotas obrero-patronales en Ensenada era superior durante varios años a lo que se recauda en Tijuana. Y obviamente es casi una relación de 1:7 en cuanto al tamaño de empresas, de gente que debe cumplir con esa obligación. Entonces, esa situación se habla de más o menos unos entre 8 y 12 empleados de funcionarios de la delegación del seguro que están involucrados en este ilícito, que para mí es muy importante porque de hecho a nivel, salvo el caso de Rosario Robles, el propio el de Pemex, a nivel local, en una entidad, en un estado, no he sabido de que se haya hecho una denuncia en este gobierno de la Cuarta Transformación sobre un fraude y de la magnitud del fraude, porque estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Sí, lo que mencionas vale la pena subrayarlo, resaltarlo. Estamos acostumbrados a, desde que gana López Obrador, no solamente cuando llega y asume el poder, sino desde antes, estamos acostumbrados a escuchar a él decir que por corrupción se elimina esto, por corrupción desaparece esto otro, por corrupción el huachicol, y resulta que ahorita medido por el propio Pemex sigue siendo un problema, no solamente que esté controlado, sino está rebasado a como quieren hacernos creer. Pero es importante porque aquí, como dices, no es nada más el señalamiento de, no, pues detectamos corrupción y la corrupción consume al seguro social. Aquí son ya una auditoría con una cantidad figurada, con nombres de gente involucrada, que eso es diferente a los señalamientos nada más de al aire, sí, totalmente. Sí, yo creo que esa es la diferencia que hay aquí en Baja California, en este caso, porque hay nombre y apellido. Obviamente Salvador Morales, por el tema de la secrecía, de la investigación, pues se reserva, no confirmó ¿cómo se llama? Los datos que traemos en cuanto al nombre,
pero tampoco los desmintió, ¿no? Entonces él confirmó. Y es que es muy fácil, para nosotros fue muy fácil llegar a esta conclusión, aparte de las fuentes que consultamos, es en la subdelegación, es el área operativa de que maneja todo lo relativo al cobro de las cuotas obrero patrón. Aquí otro hecho que es muy, muy preocupante, Alfredo, pues tiene que ver con los trabajadores afectados, porque durante esos años las empresas que tomaron parte en este contubernio, porque igual son responsables, el daño patrimonial no es atribuido, obviamente lo sufrió la dependencia, sin embargo, también los trabajadores, porque durante esos años esos trabajadores no estuvieron cotizando al Seguro Social, porque no hay ningún registro que así lo avale. Entonces eso, pues a lo mejor, vete a saber, te decíamos del caso de las empresas constructoras, usan mucho personal eventual por contratos, no se percata uno, te lo digo a título personal, uno que yo trabajé en una empresa aquí, editora de periódicos, hubo veces que compañeros me decían, oye, no estoy en el Seguro Social, pero ¿cómo va a ser eso que no estás en el Seguro? Y ya preguntando ahí al interior, con el contador, con recursos humanos, pues traían el tema del outsourcing y todo eso, que te van cambiando de empresas y hay un inter, para que no hagas antigüedad ni nada, ya hay un inter en lo que estás desprotegido. Entonces no llegas al seguro y te dices, no, pues estás dado de baja. No, pues no, estoy trabajando en tal empresa. Ah, bueno, si manejan 2 empresas tu cuenta, en ese inter quedas 2, 3 días, quedas desprotegido. Que lo hacen las empresas muy recurrentemente y malamente para que no vayas creando antigüedad. Pero en este caso de los 1,000 millones, el problema es que esas empresas que tomaron parte no cotizaron durante el tiempo que hayan tomado parte, y esos trabajadores lo verán reflejado con el tiempo cuando digan, a ver cuántas semanas cotizadas tenemos para la jubilación, para la pensión. Ahí es donde ellos se van a dar cuenta, lamentablemente, que sus patrones les tomaron el pelo. No, eso, digo, se vuelve doblemente grave, ¿no? Porque ya el perjuicio no es solamente el instituto, sino una cantidad que todavía no se puede a lo mejor dimensionar, pero por el tiempo de 5 años deben ser miles. Sí, miles. Exactamente. Sí. Entonces, Salvador no me confirmó que evidentemente no hay ahorita un número que puedan fijar, que se va a tener que llevar a cabo, evidentemente, porque el seguro seguramente, valga la redundancia, va a recuperar ese dinero, porque tiene la manera de presionarte a ti como empresario, te va a decir, ¿quieres regularizarte? Pues págame lo que no me pagaste. Ah, que se lo pagué a esa empresa, bueno, arréglate con esa empresa, pero a mí aquí no apareces que hayas pagado, vas a pagar, te vas a poner a mano y vas a seguir. Pero mientras esos 5 años a los trabajadores se les dejó de pagar sus cuotas, y eso sí es grave para esas personas, porque pues tendrán que llevar a cabo todo un proceso tanto al interior de la empresa como el propio Seguro Social. Alberto, y ya para cerrar el tema, ¿qué seguiría? Entendemos que toda esta información ya se mandó a nivel central y a la FGR. A la Fiscalía. ¿Qué seguiría? ¿Qué es lo previsible? Pues debiera de ser todo un proceso de integrar el expediente y buscar a los responsables, juzgarlos, obviamente llamarlos a cuentas para que respondan, tanto a los funcionarios como a las empresas que tomaron parte, porque insistimos, los funcionarios por ser parte de una dependencia, pero las empresas por caer en un ilícito, pero además por afectar a los trabajadores, que seguramente eso es lo que menos les importa tanto al gobierno como a la Fiscalía. A la Fiscalía van por los 1,000 millones de pesos, eso nos debe quedar claro, pero ese debe ser el camino. Digo, si metieron ya a la cárcel a Rosario Robles,
si anda prófugo el exdirector Pemex. de Pemex, Emilio Lozoya, si el colaborador más cercano, Rosario Robles, también anda a salto de mata por lo mismo, pues, y aquí es el primer ejemplo, insisto, a nivel nacional, que tiene que ver con un estado, pues yo creo que ese sería el camino más obligado a seguir. Habremos de ver hasta dónde llega realmente la voluntad política, porque al final de cuentas esta es una decisión política la que va a tomar las autoridades centrales del IMSS, porque cuando menos aquí en el caso de la delegación cumplió su parte, detectó la anomalía, la integró y la envió a México. Entonces quiere decir que ahora hay que esperar lo que decida Zoé Robledo, que es el nuevo director general del seguro, y esperemos que realmente se siente un precedente. Yo, hasta donde tengo entendido, no ha habido una delegación federal sancionada en muchos años, en muchos sexenios aquí en Baja California. Ha habido señalamientos, creo que los hubo en Sedatu la administración pasada con Enrique Peña Nieto, ya en el último periodo, pero era porque el entonces delegado quería ser candidato y se prestó más a cuestiones ahí. Aquí yo creo que es más trabajo de auditoría el que se hizo, y más que nada porque pues era muy obvio, pues. Yo creo que si esta práctica seguía, tarde que temprano le iba a brincar a la cuarta transformación, porque si estamos hablando de 1,000 millones de pesos en 5 años, pues bajita en la mano son 200 por año, ¿no? Sí. 200 millones en 12 meses, pues es algo así como 16 millones por mes. Entonces, si estamos hablando de esa cantidad... Medio millón por día. Entonces, estamos hablando que es una cantidad que evidentemente se refleja en las finanzas de la delegación, pero que también, como tú decías, en el tema del servicio, pues estás diciendo que no hay doctores, no hay paracetamol, no hay esto, pues evidentemente hay una fuga enorme de dinero, que es la primera. Ve tú a saber si en otras áreas también se da ese famoso huachicol. Sí, hay que rascarle. Yo creo que este sería un buen caso para hacerlo extensivo a muchas áreas. Y no hay que ponerse a buscar a lo mejor en todas partes. Si le das prioridad a las instituciones, a las dependencias donde se mueve una cantidad importante de dinero, ahí busca y a lo mejor ahí encuentras algo. Porque donde no se mueve mucha lana, pues, ni quien se le quiera acercar, ¿no? Pero donde hay la facilidad, seguramente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay dependencias que por su presupuesto traen un recurso que es el que no vas a auditar un peso, vas a auditar donde realmente se vea que hay posibilidades, como en este caso, el famoso huachicol que se dio aquí en la delegación del IMSS. Por 1,000 millones, te digo que 1,000 millones es una cantidad no la impresionante. Impresionante. No la imaginamos ahí física, imagínense. En fin, pues vamos a seguirle la pista a esta información porque seguramente dará mucho de qué hablar y ojalá de otros casos, que vengan otros casos. Así sí, como dicen los hashtags, así no, de pura declaración, de puro percepción de, no, ahí hay corrupción y nunca presentas pruebas, nunca haces un trabajo de investigación, así no. Pero así, claro, y que vengan muchos, y que vengan muchos así, muchos más que pueda descubrir la autoridad y ojalá lleguen a recuperar la lana, a sobre todo el daño, y por otro, pues a quien tenga que terminar en la cárcel, a darle. Y los trabajadores. Ver qué va a pasar con ellos, porque insistimos, para hacer tal cantidad, quiere decir que fueron varias empresas, un buen número de empresas, con un buen número de empleados o trabajadores. Entonces, se debe cuidar.
Y yo creo que hay otras dependencias también que ameritan o que deben de ¿cómo se llama?, de ser auditadas. Bueno, de hecho, todas las dependencias, me comentaba Salvador Morales, que esto comenzó en el proceso de transición. Te comentaba yo la otra vez que estábamos el tema municipal, que te decía, es que la ley lo establece, pues. La ley establece que hay un periodo, hay todo un procedimiento para, en la entrega de transición, tú hagas, cuando estás llegando, las observaciones. Y si hay irregularidades, las denuncies y las lleves hasta la instancia que tú quieras. En todos, municipal, en nivel municipal, estatal y federal. Fue lo que pasó aquí. Y fue tan sencillo, porque pues me lo dejó entrever así el delegado, que fue nomás comparar el ingreso en una delegación muy chiquita, como es Ensenada, con todo respeto para los amigos de allá de Ensenada. Para la bella Cenicienta. Con lo que es lo que representa en ese rubro, o en todos, porque Tijuana. Fue nomás ver, oye, como que pues es lógico, ¿verdad? Decir, oye, aquí están entrando 10 pesos y que son poquitos, y aquí en Tijuana están entrando 8, pues como que algo está mal. Eso fue lo que pasó, o sea, tan sencillo como eso. Y el otro punto muy importante que tiene que ver con pues, Salvador Morales, obviamente, con el nuevo esquema que trae la 4T, digo, pues si yo me quedo callado, al rato, al que le revienta el cohete va a ser a la gente que está ahí. Que por cierto ya me comentó que nomás a los sumos van a ser 3 meses que va a estar en el cargo, porque ya con la nueva reforma, el nuevo procedimiento que implementó Zoé Robledo, el director general, es de que los nuevos delegados, los futuros delegados, médicos, ¿no? sean médicos o enfermeros, o depende del área, si es jurídico, un abogado, en fin, cuestiones más que vayan más enfocadas a la profesión, pero sobre todo que sea gente de la institución. De la institución, o sea, que se sienta más comprometido con la institución. Y pues en el caso de Salvador, pues acaba de llegar ahí, él estuvo como 3 años creo, ¿no? En el Ixtecali, así, pero en el seguro tiene poco, obviamente pues ya no tiene opción ahí de contender, porque son exámenes de oposición los que se van a aplicar, no tiene ahí. Pero bueno, yo creo que con lo que hizo ahorita... Claro, bueno, digo, yo creo que él se lleva la palomita, pero también creo que en el largo alcance es una muy buena decisión la que se toma. Ah, no, claro, totalmente, sí. Que sea gente del instituto, que tenga años, me imagino que tiene un mínimo, pero hay gente que tiene 10, 15, 20, 30 años. Me comentaba que hasta jubilados pueden regresar, pueden participar en la convocatoria. En la convocatoria, sí. Eso me parece muy adecuado, una buena medida de la 4T que hay que aplaudir. Me voy a un corte, regresamos y seguimos aquí en Adicción Política, en la plataforma de teveras.com.mx, volvemos. Estamos de regreso y le decíamos, tenemos que tocar necesariamente el informe, el primer informe como presidente, pero que dice López Obrador que en su mundo es el tercero porque ya dio 2 y que cada 3 meses
nos va a premiar con un informe. En fin, tu primer acercamiento, opinión de lo que vimos ayer, Alberto. Mira, yo creo que la opinión pues, se reflejó desde ayer y obviamente confirmada hoy más en los medios impresos a nivel nacional y de todo el país. Pues la nota se le llevó, no fueron los datos, no fueron los otros datos, fue la frase esa de que los conservadores están moralmente derrotados. Refiriéndose a toda la oposición. A toda la oposición, a lo que él llama conservadores, fifí, etc. Ya no usa el término mafia del poder porque ya no aplica. Pero realmente esa fue la noticia porque, como tú dices, constitucionalmente es el primer informe, cosa que lo ignoró olímpicamente porque desde el diseño de la publicidad de ayer que todo el mundo observó y ahora sí que se sacaron de onda decía tercer informe y todo el mundo, pues si va a su primer año, ¿no? Como que es su tercer informe, pero pues ya él toma como informes sus 100 días, tomó su segundo informe como para conmemorar cuando ganó, el 2 de julio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, son sus formas de gobernar y así va a ser. Entonces, además, hoy se celebró la mañanera número 273, que en los hechos son también mini informe de labores, porque toca de todo, informa que es una forma de ser de él y yo hasta lo reconozco porque creo que no ha habido un presidente se ha ido al extremo obviamente, pero antes tener el acceso a un presidente, yo creo que, no nomás aquí, en todo el mundo, creo que, no sé, me estaban tocando el tema de Barack Obama, creo que dio 5 o 6 ruedas de prensa en toda su gestión, algo así. Peña Nieto, yo no recuerdo que haya dado una rueda de prensa, fue el clásico recorrido de medios que hacen cuando va previo, después de su informe de labores. Pero bueno. Hubo un intento de Peña Nieto de algo así como, no sé si te acuerdas que varios gobernantes se puso como de moda una donde el gobernante iba en el centro y alrededor de él había gente, estudiantes, sí. Periodistas, todo así variadón, y como que le preguntabas ahí al presidente. Y lo retomaron a nivel, luego aquí lo replicó Kiko Vega, el mismo Juan Manuel Gastelum, lo replicaron así como, haz de cuenta como Luis Miguel, ¿no? Actuando en la pista, así es. Y todo alrededor y a caminar. Hablando del Seguro Social, me acuerdo, yo fui a uno de el que fue delegado anteriormente, Francisco Rivera, Beltrones Burgos. Igual fui y así también replicó como lo hacía Peña Nieto, que lo hizo 1, 2, 3 hasta el cuarto. Ya como al quinto, como que ya no las traía consigo. Y creo que ya no alcanzaba a juntar la gente que estuviera ahí, sí. Que realmente era gente a modo, ¿no? Claro. La que estaba ahí para no ibas a poner ahí a un López Obrador ahí que te invitara a que te estuviera golpeando. Claro, no. Pero el punto es ese, yo creo que no informó cosas que ya sabíamos, pues la cuestión económica, reconoció el tema de la inseguridad, que no tiene nada que presumir, pero también dijo que la Guardia Nacional, también dijo que es problema que lo heredó, no dijo el nombre de Felipe Calderón con la guerra, pero en fin, cosas que ya todo el mundo hemos sabido, lo que nos dedicamos a esto de la información, y mucha gente que le gusta estar bien informada, sabe que no dijo nada nuevo, o sea, fue un evento para cumplir el expediente, y tan es así que la frase del día, la frase que trascendió fue que los conservadores están moralmente derrotados. Sí, digo, coincido mucho en términos de que yo el jueves, viernes comentaba que, y te has de acordar,
en los años de Echeverría, de López Portillo y antes todo eso. Estaba yo muy morro. Yo también, pero... ¿Te gustaba leer? Me gustaba leer. El informe era esperado porque el presidente normalmente hacía un anuncio espectacular, importante, significativo dentro de su programa de gobierno. Eso se vino a menos y la verdad es que ya los presidentes recientemente no hacían un anuncio importante. Yo pensaba que probablemente a lo mejor como él tiene esas costumbres de esos años, dije, no, pues a lo mejor nos sorprende a todos y hace ahí un anuncio bueno. Trascendente, sí que. Pero no, fue la repetición de las mañaneras, no dio un solo dato nuevo, insistió en los que ya tiene. Luego, desde que sacó sus spots, hay gente, diversos medios, que le han dicho que son medias verdades o que le han dicho que está mintiendo, ¿no? Le están diciendo que las cifras no son verificables, en fin. Yo recogí dos del diario Animal Político, 2 cifras. Viene. Que dice, la inversión extranjera ha sido la más alta en su historia, con 18,000 millones de dólares. Falso. En 2013 se lograron 23,000 millones. Entonces no es la cifra de inversión extranjera más alta. Y también pasa con la inversión extranjera directa. Si te refieres a esa, también no es la más alta. Creación de empleos. Dice 306,000. En el mismo periodo, pero del año pasado, fueron 530,000. O sea, de enero a julio del 18 fueron 500, arribita 500. En el mismo periodo de este año, ya con López Obrador, fueron menos, fueron 300, un 42% menos. Otra vez, mentira. Y un detalle que encontré, el informe de AMLO, las 643 páginas del anexo estadístico está encriptado. Ok. Entonces, ¿cómo era antes el informe? El informe se entrega en PDF, como lo entregan, y lo entregan en hojas de cálculo. Pueden ser diversos programas, como Excel, el más popular, ¿no? Entonces, cualquier persona recurre, va a la base de datos estadísticos que presentan, los descarga, los puede abrir, los puede ver, puede hacer su análisis. En no hay eso. Tú lo abres, tú lo ves y cuando lo descargas te bajan puros numeritos de lo encriptado. Entonces dices, pues no que aquí la transparencia, que la 4T es la mamá de los pollitos. Yo no veo motivo por qué tuvieran que hacer eso. Si pues de lo que se trata es de que pues cualquiera pueda verificarlo, ¿no? Pero eso sí, otra vez se confirma que no les gusta la verificación. No. Los organismos autónomos, quien pueda decir, oye, aquí no está, esto no está bien, no les gusta. Y pues bueno. Pero eso tampoco es nuevo, estas cifras. Acuérdate que a lo largo si esta mañana reportaba el Banco de México, como me acuerdo, que decía, te voy a poner 2 ejemplos que tú lo has de tener en mente. El número 1 fue el Banco de México, que recortó las expectativas de crecimiento, ¿sí? Y puso que era 0.1%, ¿no? Ese era el 0%, era 0%, más o menos, ¿no? Bueno, primero hizo un preliminar que era 0.8%. Y luego terminó en 1 ya cuando era 0.1. 0.1, sí, terminó. O sea, en términos reales, ahora sí, como decían, estábamos en tablas. O sea, no había ni recesión, pero tampoco había crecimiento.
Y el presidente, pues, haz de cuenta que él dijo que esos datos, él tenía sus datos, y ya cuando ya vio que de plano esta cosa no podía seguir adelante, pues reiteró que su política no es tanto el crecimiento económico, sino el desarrollo. Entonces, quiere decir, el más reciente, No le ganas. sí, En fin. el más reciente tuvo que ver con el tema el INEGI reporta que somos muy felices los mexicanos, casi el 80%, 70% de los mexicanos son felices, obviamente en parte atribuido no solo a la cerveza, el mezcal, la música, Fútbol, las telenovelas. sino obviamente tiene que ver con el entorno político que hay con la 4T, y el presidente, de hecho, ayer todavía dijo que los mexicanos felices, él estaba muy feliz, muy feliz, muy feliz. Eso lo dijo el INEGI y lo reportó con estudios. Al otro día, el INEGI maneja una estadística en torno precisamente a la cuestión del desempleo, si no mal recuerdo, y el presidente lo descalifica, que él tiene otros datos y que el INEGI esto y el INEGI el otro. Así ha sido y así habrá de seguir los 5 años que faltan. Esperemos 5 nomás, 5 años, no porque, sino porque es lo que constitucionalmente se establece. No se nos vaya a alocar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente pues va a manejar esa situación a su antojo, cuando le convengan las cifras que den esos órganos autónomos, esas instancias, pues lo va a retomar para su beneficio, que es en los políticos es lo más normal. Aquí lo que no se vale es desacreditarlos cuando la información no le es favorable a su gobierno. Entonces, en todo eso tampoco hubo, ¿cómo se llama? Novedades, pues, o sea, porque ya eso ya se ha presentado a lo largo de las mañaneras, que son mini informes de gobierno, y no aportó datos, ¿no? Que como tú tienes razón, muchas veces el presidente en turno aprovechaba el informe para hacer un recuento de lo que, pero igualmente para hacer un importante de alguna obra, algún proyecto de trascendencia nacional para el próximo año. Y bueno, pues ya crea cierta expectativa. Tiene años que ya eso dejó de ser, y obviamente López Obrador ha descartado que ese sea su camino. Bien, pues me queda 3 minutitos. Comentar rápido, Alberto, mira, nos llega de Massive Caller una medición que ya la va a hacer mensual de cómo está la aprobación o desaprobación del trabajo realizado por el presidente López Obrador. Y en las primeras barras nos dice que el 59.3% de los mexicanos aprueba el desempeño del presidente, 23.8%, apenas un cuarto, un 25% casi, lo desaprueba, y 16.9% no tiene una opinión sobre el tema. Hay que recordar que el presidente empezó con un 70.4%, de acuerdo a esta medición, llegó a colocarse en 79.5% a principios de año precisamente, sí. Y de ahí, bueno, se quedó en los 70s, luego bajó. El primer bajón fuerte fue en abril, bajó a 62%, de ahí se ha recuperado, pero ya prácticamente se mantiene en arribita del 60%, abajito, arribita del 50% o abajito del 60%. Ahí se está moviendo. Y bueno, pues que si están de acuerdo o no con el trabajo del presidente, un 41% dice que es más de lo que esperaba, o sea, ha roto sus expectativas, un 29% es lo que esperaba y 21% menos de lo que esperaba. Otra importante es la asignatura pendiente. Cuando le preguntas qué tan exitoso ha sido
en el combate de la delincuencia, la gente dice 44% algo o muy exitoso, el 56% dice nada o poco exitoso. Y bueno, ahí está la parte donde se espera que haya más motivos como para que la gente empiece a cuestionar más la efectividad del presidente. Se mide la corrupción, se miden otras, pero hay una que me gustó que dice, si tú votarías por el presidente otra vez. A ver, deja ver dónde aparece. Si le confieras las llaves de tu casa. ¿Qué políticos se sienten más cercanos? Aquí está, mira, si hoy fuera el referéndum. A lo que se le apuesta y ahora de proponer él. El 65% dicen que le gustaría que permaneciera como presidente. El 27% diría que renunciara a la presidencia y 7% igual no tiene claro. En conclusión, no ha variado significativamente. Digo, estamos hablando de casi del rango del 80 al 60%. Pero sí, el 60 sigue siendo alto, sí, muy alto para un presidente, pese a que habemos muchas personas que refutamos los datos que él nos da, la manera como maneja la información y los programas. Todavía somos una minoría. Podríamos decir que 3/4 partes le dan el voto de confianza, están de acuerdo, les parece bien lo que está haciendo el presidente. Sí, mira, yo creo que este presidente tiene, no nomás aquí en México, creo que a nivel mundial, tiene uno de los índices de popularidad más altos en este momento. Yo creo que ese alto nivel de popularidad es lo que le lleva a hacer expresiones como la de ayer, de que los conservadores están moralmente destruidos. Eso quiere decir que él le apuesta totalmente a aniquilar a la oposición conservadora. Supongo que debe haber otra también, porque no todo es blanco y negro, nomás hay sus grises. Entonces yo creo que, y bueno, bien ganada, ¿no? Al final de cuentas es una popularidad que se ha ganado a lo largo de 12 años de estar constantemente en la crítica, hacer señalamientos a un gobierno como fue el de Peña Nieto, sumamente cuestionado, pero capitalizó todo eso y lo logró hacerlo bien y todavía lo tiene. Sin embargo, déjame decirte que el primer año de Peña Nieto, cuando después de ganar la presidencia y logró esos cambios estructurales, esas reformas que incluso avaladas por el PAN y el propio PRD, a lo cual se opuso López Obrador, hay que decirlo. Peña Nieto tenía unos niveles de aprobación, tal vez no de popularidad, pero sí de aprobación similares a lo que tiene ahorita López Obrador. Aquel tiempo la popularidad de Peña Nieto, recuerdo mucho que fui a varios de sus eventos cuando vino aquí, tenía que ver con que era el carita, ¿no? Que era guapo. Que era guapo y que las mujeres iban a votar o votaron por él y que todo eso. Después que hizo esas reformas importantes, la mal llamada reforma educativa, como la que echó abajo ahorita López Obrador, él alcanzó unos niveles de aprobación y aceptación mayores incluso a los que tenía cuando asumió la presidencia. Y digo, ahora sí, no es por presumir, pero mira dónde terminó. Así es, o sea que este primer año a lo mejor es el mejor año de López Obrador, y no hay otro igual, no lo sabemos, esto depende mucho de lo que vaya haciendo el presidente. Pero ¿no? El tema de la seguridad es un tema que
lo va a marcar, para bien o para mal. Viste lo que pasó la semana pasada en Coatzacoalcos. Anteriormente, ahí mismo en Veracruz, hubo otra masacre. La masacre de los niveles, como ocurrió en Coatzacoalcos, creo que no había habido otra, o en Minatitlán no había habido otra, el Casino Royal en Monterrey, algo así, en San Fernando, en Tamaulipas, contra migrantes que mataron a más de 70. O sea, no ha habido una situación de esa magnitud, de ese impacto, que es amortiguada todavía, ese impacto, por la popularidad del presidente, pues, porque sigue haciendo referencia que son las secuelas de la guerra del narcotráfico con Felipe Calderón, que ya para eso ya son 12 años. Pero desde Felipe Calderón hasta la fecha, mes con mes, las estadísticas a nivel de violencia e inseguridad superan al mes anterior. Así ha sido los 6 años de Felipe Calderón, así fueron los 6 años de Peña Nieto, y así van los primeros 9 meses de López Obrador. Mes con mes, los índices de inseguridad superan al mes anterior, alcanzando niveles históricos. Así es, entonces ahí es donde, como dicen, la liga la puedes estirar mucho, pero un día se revienta. Sí, porque ya el tiempo se le está acabando para seguir recurriendo al discurso de que es porque se declaró indebidamente una guerra al narcotráfico. Cuando ya llevas 9, 10, vas a tener 10 meses en el puesto, y las estrategias o las acciones no solo no han servido para mitigar o contener. Ya no digas desaparecer, porque es algo casi imposible, pero sí que Contener, se vean, contener, sí. decir, así como, pues si hoy este índice, para el otro mes va a bajar 1%, un punto, lo que sea, pero, o que sea el mismo, ya eso ya va a ser ganancia. Cuando se empiece a ver eso en las estadísticas, vamos a entender que realmente lo que está haciendo López Obrador y su gente en materia de seguridad va por buen camino. Bueno, yo creo que más bien esa se tiene que ver, como refieres, en las estadísticas, pero también en la percepción, porque nos pasa en Tijuana. Hay muchos delitos que han controlado, que tienen a la baja, pero lo que nos brinca son los asesinatos, los homicidios, ¿no? sí. Y entonces ahí dices, no, pues ¿cuál? Hay una sensación de inseguridad, aunque no la sea tanto. Entonces creo que tiene las dos vías, pero bueno, esa gran asignatura pendiente también la vamos a darle seguimiento. Ni modo, hay que estar viendo si se endereza o no lo que hace el presidente. Alberto, muchas gracias. No, agradecido contigo, Alfredo, por la invitación, y aquí estaremos cuando sea necesario. 15 Perfecto. días, amigo. Aquí vamos a estar. Gracias. Ya estás. Le agradezco a usted que nos ponga atención, que nos escuche, que nos vea. Ahí la tarea para ustedes, la reflexión, y usted forme su criterio. Nos vamos. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Ortiz le desea un excelente inicio de semana.